En este tercer video nos vamos a encargar de ver cómo se hace la evaluación adecuada del riesgo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la parte que nos hace falta de la matriz. Dice, la evaluación del riesgo tiene que tener en cuenta el nivel de eficiencia, el nivel de exposición para calcular el nivel de probabilidad. Miren que el nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces vamos a ver qué es el nivel de eficiencia. Aquí en estas diapositivas les tengo pues más fácil las tablas que están en la misma GTC 45, pero más arribita se las tengo aquí ya ordenaditas. Allá también están ordenadas, pero aquí ya las tengo como más grande para no estar subiendo y bajando de la matriz. Bueno, entonces el nivel de eficiencia, vean que no es más que mide, por ejemplo, consecuencias, ¿sí? Mide la consecuencia y mide sobre todo el nivel de eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes. O sea que si en un peligro no hay buenas medidas existentes o la consecuencia es muy significativa, el nivel de eficiencia va a ser muy alto, o sea, va a ser 10. Pero si no se ha detectado consecuencia alguna, puede dar 0 el nivel de consecuencia, el nivel de eficiencia. O si el conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos, ¿sí? Entonces sería el nivel de eficiencia 0. Dependiendo de cada uno de estos valores, ustedes van a encontrar ahí en la tabla a qué se refiere cada uno, y en dado caso su peligro puede estar en 2, 6 o 10, o incluso en 0. ¿Listo? Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo nos dice que el nivel de eficiencia cuando tenemos manejo inadecuado de herramientas, en el caso de esa empresa, no es que siempre cuando haya manejo inadecuado de herramientas vamos a marcar 2, no, es de acuerdo a lo que nosotros veamos en la empresa. Digamos, en esta empresa, cuando vieron ese peligro de manejo inadecuado de herramientas, dijeron que el nivel de eficiencia era 2. ¿Eso qué significa? El nivel de eficiencia entonces es medio y dice que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. O sea que hay controles existentes de manera moderada y que las consecuencias son poco significativas, por eso le colocaron el 2. Bueno, listo. Ahora vamos a buscar el nivel de exposición. Para eso hay otra tablita, aquí está. El nivel de exposición va de 1 a 4, donde 4 es la exposición continua y 1 es la exposición esporádica, frecuente 3 y ocasional 2. Entonces, para el ejemplo nos dicen que el nivel de exposición es 4. ¿Qué quiere decir 4? Que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante una jornada laboral. ¿Listo? Si fuera, digamos, 1, diría que la situación de exposición se presenta de manera eventual, o sea, casi nunca. Por eso le ponen 4 acá, porque es exposición continua. ¿Listo? Ahora nos dice cómo se calcula el nivel de probabilidad. Simplemente multiplicamos este por este. 2 por 4, entonces da 8. Entonces el nivel de probabilidad nos da de 8. Si no queremos hacerlo así, entonces utilizamos esta tabla. El nivel de eficiencia que nos había dado de 2 lo vamos a cruzar con el nivel de exposición que está aquí, que nos dio de 4. Entonces al cruzar el 2 con el 4 nos da un nivel de probabilidad de 8. ¿Qué quiere decir la M? Aquí nos dice M. Aquí nos dice el significado de los diferentes niveles de probabilidad. Esta tabla también está en la GTC 45. M quiere decir medio, o sea que nuestro nivel de probabilidad, que es 8, nos dio medio. Nivel de probabilidad medio, que está entre 6 y 8. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad es una situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Bueno, ahora veamos. Ya tenemos el nivel de probabilidad, nos falta hallar el nivel de consecuencia para poder concluir con el nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo se calcula el nivel de consecuencia? A eso, el nivel de consecuencia está establecido en una tabla. Aquí está el nivel de consecuencia, también está en la GTC 45. Todo esto es de la GTC 45, solamente que la tengo ahí por lo que ya les dije. Entonces, el nivel de consecuencia, si es leve la lesión, si es grave, o si es muy grave, o si hay un accidente mortal o catastrófico, entonces se le colocarán estos valores. En caso de que sea, por ejemplo, la muerte, se le colocará 100. Si genera una lesión leve, entonces se le colocará 10, que es una lesión o enfermedad que no requiere incapacidad. En caso de que genere una incapacidad laboral temporal, se le colocará 25, y en caso de que genere una incapacidad permanente, se le colocará 60. Así que veamos el ejemplo. En este caso le colocaron el nivel de consecuencia de 25. ¿Qué quiere decir? 25 es una lesión o enfermedad con incapacidad laboral temporal. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Ahora lo que hacemos es multiplicar. Entonces multiplicamos 25 por 8 y eso nos da el nivel de riesgo, que es 200. 25 por 8 da 200.
Ahora buscamos ese 200 en la tabla de determinación del nivel de riesgo. Entonces, como da 200, buscamos por acá, aquí está. Vea, de 200 a 150 es nivel de riesgo 2. Vea, fijémonos que hay 4 niveles de riesgo. El 1 donde el nivel de riesgo es bastante alto, el 2 donde el nivel de riesgo es medio, el 3 donde el nivel de riesgo es bajo y el 4 donde el nivel de riesgo es mínimo. Entonces, para calcular el nivel de riesgo debemos hacer, también podríamos hacerlo con el cruce entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Como el nivel de consecuencia nos dio 25, lo cruzaríamos con el nivel de probabilidad que nos dio 8. En este caso entonces sería 8 y 25 da 200, daría entre 150 y 200. También es otra forma de hacerlo. Así entonces la colocamos aquí en el nivel de riesgo, aquí 200. Ahora, ¿cómo hacemos la interpretación del nivel de riesgo? Como ese 200 está en romano 2, entonces buscamos qué quiere decir ese romano 2. Aquí está, en la siguiente tabla. Nivel de riesgo 2 significa de 150 a 500, o sea que eso hay que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspende actividades si el nivel de riesgo está por encima de 360. Recuerden que esto es una guía. Si ustedes lo aceptan así, háganlo. Si no, entonces tomen otras medidas. Si quieren parar a partir de 600, si parar la producción, parar el proceso, porque está muy peligroso, háganlo, pero a partir de 600. O si su organización quiere ir al pie de la letra con la guía, entonces paren el proceso si está en un nivel de riesgo de 360. ¿Listo? Aceptabilidad del riesgo. En este caso no aceptan el riesgo, entonces hay que hacer gestión. Ustedes definirán desde qué punto aceptan o no el riesgo, porque las políticas de cada organización es diferente. Aquí colocan entonces número de expuestos, colocan las personas que están expuestas, suman todos los turnos, todas las personas que están en cada turno. Digamos que fueran 3 turnos y estuvieran 2 personas por turno, entonces serían 6 personas expuestas. La peor consecuencia lo hablamos en el video anterior. Y existencia de requisito legal específico asociado, sí o no. Ustedes colocan sí, pueden colocar también de una vez, por ejemplo, si es un peligro eléctrico, entonces colocan acá resolución 1348 del 2009, o si hace referencia a una enfermedad laboral, entonces colocan decreto 2566, etcétera, etcétera. En el siguiente video entonces vamos a ver las medidas de intervención, que son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, etcétera. En ese video vamos a ver entonces medidas de intervención. Gracias.